implorar el auxilio a tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente, te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh prudentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminente peligro de la vida. Así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que algo pasó ahí raro. ¿Qué pasó? No sé, una voz ahí en inglés que se metió. No sé Sí, si es que es que están grabando. cuando se empieza a grabar, eso es una nueva modalidad, se pone esa voz, por eso tuve que parar y me descoordiné por dónde iba, porque me puso el rótulo al frente y no pude ver lo que estaba leyendo. Es que es un aviso de que se está grabando, por si alguien no quiere salir, para que apague la cámara. Exacto. Ok, bueno, primero, de nuevo, buenas tardes a todos. Ahí me disculpo por la tardanza. Voy a tratar de ser más expedito para que no se les tarde más el tiempo. Me pareció ahora cuando entré que escuché algo de que, no sé si estoy mal, alguien estaba preguntando, diciendo de que como que le costaba identificar la parroquia. No sé si en el YouTube o en la página. Por cualquier cosa, esta semana ya estuve ahí coordinando con el equipo de comunicación de la parroquia. Ya estamos buscando una forma de poner en el banner el Sabanilla de Montes de Oca, para que lo puedan identificar por ese lado, porque incluso a nosotros nos pasa mucho de que nos mandan mensajes de la parroquia, sobre todo de San Ramón de la Juela, ¿verdad? Pensando que somos nosotros. Entonces, para identificarnos. Obviamente, pues somos más carga nosotros que ellos, ¿verdad? Entonces, la gente nos busca a nosotros más. Pero no nos queremos robar el protagonismo. Entonces, vamos a tratar de corregir en los próximos días eso, para que no les sea tan difícil, ¿verdad? Porque sí, a veces como parroquia San Ramón Nonato sí cuesta mucho encontrar y diferenciar unas de otras, pero vamos a tratar de poner eso en el banner para que de esa manera entonces se pueda ver si eso era más o menos lo que estaban ahí cuando yo ya entré preguntando. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También creo que es importante, me disculpan ahí cualquier cosa si estoy redundando, pero recuerden que la parroquia, gracias a Dios y al esfuerzo de muchas personas que nos han ayudado ya desde hace mucho tiempo, tiene a nivel digital muchos medios de comunicación. Entonces es importante que no solamente los aprovechen, los utilicen, sino también que sepan, ¿verdad? Que muchas, en el caso de YouTube, muchas de las cosas que se van haciendo, los talleres, por ejemplo, el lenguaje del amor para parejas, de pastoral familiar, todo lo que tiene que ver con la formación, como lo vieron ahora, todo lo que se saca para la fiesta patronal y otras formaciones que se han dado en algún momento, incluso también todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad? Con lo de la ecología, para lo de la bandera azul ecológica. Ahí hay varias formaciones, varios videos que se han trabajado acá en la parroquia para también hacer talleres y dar alguna formación en ese sentido, que están ahí también. Entonces, todo eso lo pueden
dar. Y de paso, pues aprovecho que les estoy hablando de esto. Esta semana ya se nos envió la comunicación por parte del proyecto de bandera azul ecológica que nos otorgaron ya por tercer año consecutivo la bandera azul, ¿verdad? A la parroquia. Entonces ya tenemos 2019, 2020 y ahora, perdón, 2018, 2019 y ahora la bandera del 2020, ¿verdad? Que ya cumplimos con todos los requisitos para que se nos vuelva a otorgar. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta y nos apoyen también el esfuerzo poco o mucho que hacemos, pero que gracias a Dios nos está dando esa oportunidad de ser también, pues, testimonio para muchas parroquias en este sentido. Y gracias ahí por la felicitación. Bueno, ya no les hablo más porque si no, ahorita me cortan. Ok, dice, Kimberly está por ahí. Sí, ahí está. Aquí estoy. Dice que el anfitrión me inhabilitó. Qué falta de respeto. Qué barbaridad. Ahí, fíjese, a ver, otra ¿Para vez. qué me dice que proyecte si usted me quita? No sé qué pasó, pero sí lo he habilitado. Pero intente otra vez. Ah, ok. Ahora sí. Sí. Ok. Pareciera que ahora sí. Ya se ubicó. Eso es. Ok. Recuerden que vamos a ver un poquito los números del 37 al 49 que ustedes tienen ahí en el folleto, ¿verdad? Y que nos permiten de alguna manera mirar algunos de los aspectos que vamos ya adentrando dentro de este documento que estamos estudiando. Antes de iniciar con el documento, dos cositas que quiero que vayamos viendo ahí, lo tenemos ahí todos, pero que es importante que tomemos en cuenta. Uno, ¿verdad? La Sagrada Escritura, perdón, la Sagrada Escritura que utilicemos. Es muy importante, ya yo les he hablado en otro momento de esto, que la Sagrada Escritura que tengamos, que utilicemos, sea una Sagrada Escritura, primero, católica, ¿verdad? Que eso es fundamental. Aquí en el documento se habla de que se ha hecho el esfuerzo de poder unir, ¿verdad? Con algunas otras editoriales no católicas para poder ampliar el uso de la Biblia. En el caso de nosotros, tal vez ustedes lo han visto en Latinoamérica, esta gente de Dios Habla Hoy ha hecho alianzas con algunos países latinoamericanos y con algunas conferencias episcopales introduciendo los libros deuterocanónicos, que son los que los protestantes por lo general no utilizan en la Biblia de ellos, para poder de esa manera que se les dé por parte de nosotros los católicos la autorización de promocionar también sus ediciones de la Biblia. Pero sí es importante que entendamos, ¿verdad? Que aunque obviamente ellos tienen un poder económico que nosotros no manejamos, eso les hace dar ediciones de la Biblia mucho más cómodas y baratas de las que nosotros podemos conseguir a través de la Iglesia Católica, pero que esto no tiene que ser para nosotros en la mayor parte de las veces impedimento para tener una buena Biblia católica, ¿verdad? Que nos ayude a poder profundizar la Sagrada Escritura. Entonces, pedirles eso también. Recuerden que toda Biblia católica, además de tener los deuterocanónicos, ¿verdad? Que es algo que hay que fijarse cuando uno las quiere comprar, siempre tienen un imprimatur, ya les había hablado sobre eso, que es la firma de un obispo o el visto bueno de una conferencia episcopal latinoamericana, en el caso nuestro, haciendo constar de que es una Biblia que podemos utilizar sin ningún problema y que tiene todos los elementos para ayudarnos en esto. Y lo segundo, ¿verdad? Que también recalca, y lo vamos a ver ahorita, un poco este tema de hoy, es precisamente el que si bien estamos llamados a compartir la fe en el ecumenismo y a entender que todos como cristianos profesamos la fe en el Señor, ¿verdad? Recordar que esto no implica que nosotros cedamos, ¿verdad? En lo que nosotros creemos y en lo que para nosotros es importante. Entonces tengamos un poquito de cuidado en eso, porque sí, tal vez en algún momento nos podemos prestar a confusión o tal vez no entendiendo suficientemente cuál es el principio del ecumenismo, podemos entrar en una realidad que no nos corresponde.
en ese sentido. Lo primero que quisiera que tuviéramos hoy en cuenta, ¿verdad? Iniciando ya este tema en el número 37, es que, como dice el documento, los padres de la iglesia nos muestran todavía hoy una teología de gran valor porque en su centro está el estudio de la Sagrada Escritura en su integridad. Esto es muy importante. Al no haber todos estos medios de los que hemos hablado, la hermenéutica, la exegética, todos estos medios que a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando para estudiar la Biblia, los padres de la iglesia se dedicaron a leer la Sagrada Escritura y a tratar en la inspiración del Espíritu de Dios de interpretarla y de darnos una enseñanza. Entonces ellos tomaron, por decirlo así, el contexto de la Sagrada Escritura total y plenamente. Esto los hizo, como ya habíamos estudiado al principio de la formación con San Jerónimo, ¿verdad? Esforzarse sumamente en tratar no solo de poder aprender el idioma original de la Biblia, sino tratar de traducirla para poder de esa manera estudiarla y profundizarla mejor. Y esto les da un bagaje increíble sobre el uso y el contenido de la Sagrada Escritura que hace que lo que ellos hicieron, ¿verdad? Todavía hoy sea totalmente válido y muy valioso. Su ejemplo puede enseñar, dice, a los exégetas modernos un acercamiento verdaderamente religioso a la Sagrada Escritura, así como una interpretación que se ajusta constantemente al criterio de comunión con la experiencia de la iglesia, que camina a través de la historia bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces aquí dos cositas nada más puntuales, ¿verdad? Recordar esta parte de la interpretación que dice se ajusta constantemente al criterio de comunión, ¿verdad? Es algo que es importante. La Sagrada Escritura es un mensaje de fe, un mensaje que nos tiene que llevar obviamente a vivir esa realidad plena con el Señor. Y por último, ¿verdad? En este contexto, el camino hacia esa guía que nos tiene que dar Dios a través de la Sagrada Escritura por medio del Espíritu. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se basan en el sentido literal. Esto nos lo dice Santo Tomás de Aquino. Hace referencia concreta, ¿verdad?, a todo el esfuerzo de los santos padres, que como les dije anteriormente, no tenían muchas de las ciencias y de los elementos que sí tenemos hoy nosotros para estudiar la Sagrada Escritura. Litera gesta doce, qui credas allegoria, moralis qui agas, quo tendas anagogia. Esta letra, ¿verdad?, enseña los hechos, la alegoría, lo que se ha de creer, el sentido moral, lo que ha de hacer, y la anagogía hacia donde se tiende. Entonces, 4 elementos, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante. Primero, la realidad, lo que debe de creer cada uno de nosotros a partir de esa realidad que se nos ha predicado y se nos ha enseñado. El sentido moral es lo que nos enseña y de cómo tenemos que vivir, ¿verdad?, y hacia dónde nos lleva esa vida. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente durante todo este encuentro de hoy. Aquí observamos la unidad de la articulación entre el sentido literal y el sentido espiritual, el cual se subdivide a su vez en 3 sentidos que describen los contenidos de la fe, la moral y la tensión escatológica. Recuerden que cuando hablamos, ya lo hemos mencionado, de escatología, estamos hablando sobre aquello que nos hace tender hasta el fin del tiempo, ¿verdad? Entonces esto es importante siempre recordar, como les he dicho muchas veces, el objetivo de nuestra fe, que es llegar a Dios, es poder estar el día de mañana en el reino de los cielos, ¿verdad? Eso es la escatología, la tendencia de nuestra vida hacia Dios, hacia el fin último. La exégesis patrística nos enseña que no se es fiel a la intención de los textos bíblicos, sino cuando se procura encontrar en el corazón de su formulación la realidad de fe que expresan, y se enlaza esta a la experiencia creyente de nuestro mundo. Entonces, aquí recordar, ¿verdad?, que la Sagrada Escritura, como lo decíamos, si recuerdan la vez anterior, es algo que está permanentemente dándonos luz para poder nosotros analizar nuestra realidad de vida y del mundo, y de esa manera poder vivir en esta realidad conforme los criterios de la fe, conforme los criterios cristianos. El sentido expresado por los textos bíblicos cuando se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. Eso lo dice la Pontificia Comisión Bíblica. Entonces, recordar aquí en este caso concreto, ¿verdad?, que es importante siempre
recordar que nosotros leemos la Sagrada Escritura en un contexto que tiene un sentido, ¿verdad? Y una razón de ser, y eso tenemos que siempre manejarlo y tenerlo presente a la hora de acercarnos nosotros a la Sagrada Escritura. Necesidad de trascender la letra. El número 38 nos dice que para restablecer la articulación entre los diferentes sentidos escriturísticos es decisivo comprender el paso de la letra espíritu, ¿verdad? Así lo menciona este número 38, y por eso para nosotros tiene que ser siempre importante, si bien podemos tener un conocimiento, podemos tener elementos que nos puedan ayudar de alguna manera a entender e interpretar la Sagrada Escritura, no podemos en ningún momento ver eso como un estudio cualquiera, sino que tenemos que verlo como una realidad de fe que implica para nosotros una relación con Dios y una cercanía con Él. Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Descubrimos así la razón por la que un proceso de interpretación auténtico no es solo intelectual, sino también vital. Vital en el sentido de que es una experiencia de vida, que reclama una total implicación en la vida eclesial, en cuanto vida, según el Espíritu. Vuelve otra vez a insistir sobre lo mismo. Tenemos esa referencia a Gálatas 5:16, esta carta de San Pablo. Este trascender no puede hacerse en un solo fragmento literario, sino en relación con la Escritura en su totalidad. Eso nos lo dice la Dei Verbum en el número 12. El espíritu liberador no es simplemente la propia idea, la visión personal de quien interpreta. El espíritu es Cristo, y Cristo es el Señor que nos indica el camino. Para San Agustín, el trascender la letra le ha hecho creíble la letra misma y le ha permitido encontrar finalmente la respuesta a las profundas inquietudes de su espíritu sediento de verdad. Aquí, obviamente, pues tenemos que tener muy presente nosotros que el poder uno realmente acercarse a la Sagrada Escritura como un medio, como un fundamento para nuestra fe, teniendo en cuenta que Dios va trabajando y va haciendo su obra en nosotros a través de lo que vamos profundizando, es mucho de lo que nos ayuda a poder entender y poder vivir entonces esa realidad de la Sagrada Escritura. Unidad intrínseca de la Biblia. En el número 39 nos dice, en el paso de la letra al espíritu, la palabra de Dios interpela nuestra vida y la llama constantemente a la conversión. Esto se convierte en una sola acción. Cuando nosotros nos acercamos a algún texto de la Sagrada Escritura, recordemos en algún momento que le hemos hablado acerca de la lección divina, siempre hay que preguntar qué dice el texto, luego decir para qué y luego a quién, ¿verdad? Entonces, ¿a quién lo está diciendo? En este caso, yo estoy leyendo, pues obviamente es a mí, a quien me está interpelando esa palabra, y de alguna manera, al momento en que esa palabra se escribe y se transmite a aquellas personas a las que en un primer momento les llega, pero es a mí. Esa palabra me confronta, me cuestiona, me hace pensar y reflexionar sobre si realmente yo estoy viviendo aquello que la palabra me quiere transmitir. Y es importante siempre tener esa actitud a la hora de acercarse a la Sagrada Escritura. Ciertamente la Biblia, vista bajo el aspecto puramente histórico literario, no es simplemente un libro, sino una colección de textos literarios, cuya composición se extiende a lo largo de un milenio y en los que no es fácil reconocer una unidad interior. Hay incluso tensiones visibles entre ellos. Entonces, esto es muy importante reconocerlo, sobre todo para nosotros que estamos haciendo este estudio. Es por esta razón que podemos pasar de un contexto totalmente para nosotros ajeno a pasar a algo más cercano, para hablar, digamos, del Antiguo Testamento al Nuevo, o pasar de un pasaje del pueblo santo de Dios en el Antiguo Testamento, donde se ve guerra, muerte, intriga, pecado, una serie de situaciones, a pasar a un texto del Nuevo Testamento donde nos acercamos, por ejemplo, a las bienaventuranzas de Jesús, ¿verdad? Entonces hay una realidad que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que la Sagrada Escritura en sí, como tal, no es una unidad en cuanto al género literario y en cuanto a la redacción, sino que es un conjunto
de libros que han sido utilizados para poder transmitir el dato de la fe. Quien da unidad a todas las escrituras nos dice, en relación con la única palabra, es la persona de Cristo, ¿verdad? Recuerden aquel pasaje que tanto decimos y recordamos del Señor. He venido a dar, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, nos dice el Señor. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, números 40 y 41, nos dice que en la perspectiva de la unidad de las escrituras en Cristo, tanto los teólogos como los pastores han de ser conscientes de las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí nos propone un elemento que hasta ahora no habíamos tocado, digamos, directamente, y es la realidad entre lo que se vive, la pastoral, ¿verdad? Por eso habla de los pastores, los que estamos involucrados en las comunidades, los que predicamos en las eucaristías todos los días, los que vivimos con ustedes en la realidad de la fe, ¿verdad? Somos, digámoslo así, los que podemos tener una experiencia más viva de esa realidad de la palabra en la comunidad concreta, de frente a los teólogos, ¿verdad? Que muchos de ellos pues son pastores, pero muchos otros tal vez se dedican más a la academia y tal vez no tienen todo ese bagaje y toda esa experiencia del vivir día a día esa realidad de la Sagrada Escritura y de la predicación del Evangelio dentro de las comunidades. Y nos dice y nos recalca el documento hoy, ¿verdad? Que esta relación es fundamental. El poder que nosotros tomemos en cuenta la realidad que vivimos en la fe para poder de esa manera también llegar a interpretar de una mejor forma lo que es el dato revelado. Las reconoce implícitamente al aceptar el mismo lenguaje y haciendo referencia con frecuencia a pasajes de estas escrituras. Las reconoce explícitamente, pues cita muchas partes y se sirve de ellas en sus argumentaciones. La sana doctrina cristiana ha rechazado siempre cualquier forma de marcionismo recurrente. En el siglo II, ¿verdad? La doctrina dualista de un filósofo griego llamado Marción, que opone el Dios del Antiguo Testamento, Dios de justicia, al Dios del Nuevo Testamento, Dios de amor. Les dice, son cosas totalmente distintas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Esa era la teoría de este hombre, Marción, en el siglo II, que es una de las primeras herejías que comienza a salir una vez que se establece ya la fe cristiana en el mundo, que tiende de diversos modos a contraponer, nos dice, el Antiguo con el Nuevo Testamento. Obviamente, pues, si nos habla de dos tipos de Dios diferentes, ¿verdad? Está totalmente rechazando la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es necesario observar que el concepto de cumplimiento de las Escrituras es complejo porque comporta una triple dimensión. A esto hay que ponerle un poquito de cuidado, ¿verdad? Para poder entender precisamente esto. Un aspecto fundamental de continuidad con la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, recordar cómo los profetas, sobre todo, anuncian, ¿verdad?, la venida del Mesías, y cómo en el Nuevo Testamento esta venida del Mesías se realiza y se hace concreta. Un aspecto de ruptura también, ¿verdad? Cortamos la alianza antigua para una nueva alianza en Cristo. Y un aspecto de cumplimiento y superación, ¿verdad? En donde a través del cumplimiento de la llegada del Mesías, Cristo mismo nos hace la invitación a ir más allá, a llegar a una plenitud, ¿verdad? En la que no necesariamente estaba la realidad del Antiguo Testamento. Se muestra la importancia insustituible del Antiguo Testamento para los cristianos y al mismo tiempo destacan la originalidad de la lectura cristológica. Entonces, no podemos obviar, lo hemos dicho muchas veces, la realidad de vivencia de fe del Antiguo Testamento, de la experiencia del pueblo santo de Dios y de todos aquellos que vivieron la cercanía del Señor a lo que nosotros vivimos hoy como cristianos. Uno escucha a veces mucho, ¿verdad? Las personas lamentablemente un poco sin tener conciencia o saber muy bien lo que están diciendo, ¿verdad? De que mejor nada más leen el Nuevo Testamento porque como de todos modos no entienden el Antiguo y ya eso está antiguo, entonces no es necesario. No, es un complemento, es una realidad que se complementa y que tenemos que tener siempre nosotros bien clara y presente, porque de la riqueza del Antiguo Testamento nos hacen hacer también esa realidad que luego vamos a planificar en el Nuevo. Lo que aquel anunciaba de manera oculta, este lo proclama abiertamente como presente. Por eso el Antiguo Testamento es profecía del Nuevo. Y el mejor comentario
al Antiguo Testamento es precisamente el Nuevo Testamento. Las páginas oscuras de la Biblia, número 42. Se ha de tener presente ante todo que la revelación bíblica está arraigada profundamente en la historia. Esto es importante cuando hablamos de páginas oscuras, entre comillas, como está puesto en el texto, ¿verdad? Recordemos que no es porque hay algo raro ahí, algo oculto, algo extraño, ¿verdad? No, sino que es un sentido de oscuridad en cuanto a todos aquellos pasajes en los que muestran, voy a decirlo de esta manera, para que lo entendamos, lo más oscuro que está en el ser humano, ¿verdad? Su pecado, su maldad, su violencia, ¿verdad? Su rebeldía, todo eso oscuro en el ser humano, en las personas, en los seres humanos, en la humanidad, es precisamente lo que nos muestra el Antiguo Testamento en muchas realidades, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con estas páginas oscuras, aquellas circunstancias que no parecieran tener que ver con Dios. Para nosotros en el Nuevo Testamento es muy difícil entenderlo, pero es una realidad porque Dios está trabajando en medio de esa realidad humana. Dios elige un pueblo y lo va educando pacientemente. Esta es una de las cosas muy bonitas que podemos ver en el Antiguo Testamento, ese ir y venir entre la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios nos ayuda a entender cómo precisamente Dios en el Antiguo Testamento va llevando de la mano y utilizando esta misma palabra, educando a su pueblo con mucha paciencia. Dios siempre es el Dios de la paciencia, el Dios que va poco a poco, ¿verdad? Realizando esa realidad y haciéndola presente en nosotros. La predicación de los profetas se alza vigorosamente contra todo tipo de injusticia y violencia colectiva o individual, y de este modo es el instrumento de la educación que Dios da a su pueblo como preparación al Evangelio. Esto es muy importante. Si ustedes ven los textos del Antiguo Testamento, aunque se dan estas situaciones y parecieran no tener control muchas veces, siempre los profetas de Dios vienen con el mensaje de parte del Señor para que el pueblo entienda que ese no es el proceder correcto y que tiene que cambiar su vida, su corazón. Esto es fundamental, es necesarísimo que nosotros lo entendamos para que no pensemos, ¿verdad?, en que esta realidad no tiene control realmente y que esta realidad está totalmente ajena a lo que Dios quiere o espera del pueblo. No, Él está consciente de que el pueblo tiene que cambiar, tiene que mejorar. El pueblo es el que tiene que ser cada vez más consciente de esa realidad. Sería equivocado no considerar aquellos pasajes de la Escritura que no parecen problemáticos. Hay que ser conscientes de que la lectura de estas páginas exige tener una adecuada competencia adquirida a través de una formación que enseña a leer los textos en su contexto histórico literario y en la perspectiva cristiana que tienen como clave hermenéutica. Recuerden que hermenéutica es el estudio que se hace de la Sagrada Escritura completa, el Evangelio y el mandamiento nuevo de Jesucristo cumplido en el misterio pascual. Entonces, recordar que todo eso que vive el pueblo en el Antiguo Testamento, al final, ¿verdad?, tiene su revelación y su situación ya de cambio, de transformación en la presencia de Cristo y en sus enseñanzas evangélicas. Cristianos y judíos en la relación con la Sagrada Escritura, número 43, que nos dice: el ejemplo de San Pablo demuestra que una actitud de respeto, de estima y de amor hacia el pueblo judío es la sola actitud verdaderamente cristiana en este sentido, en esta situación, que forma misteriosamente parte del designio totalmente positivo de Dios. En este número creo que es importante que nosotros recalquemos, ¿verdad? Primero, que tenemos que ir superando esa actitud a veces un poco cerrada de ver a los judíos como los malos de la película, ¿verdad? Los que mataron a Cristo, los que lo llevaron porque recordemos que no fueron todos, primero. Segundo, fueron las autoridades del pueblo judío en aquel momento, que guiadas por su egoísmo, por su avaricia, ¿verdad? Por su cerrazón en aquel momento de no querer perder el poder que estaban ostentando, los lleva precisamente a tomar actitudes totalmente contrarias y a llevar a la muerte a Cristo, ¿verdad? Pero no fue el pueblo judío. La mayoría del pueblo judío que escuchó a Cristo lo acogió y lo siguió, ¿verdad? Y prueba de eso son las conversiones posteriores a la resurrección del Señor que se dan especialmente en el pueblo judío. Es mucho lo que tenemos en común.
Y es mucho lo que podemos hacer juntos por la paz, por la justicia y por un mundo más fraterno y humano, nos dice el Papa Juan Pablo II. Recordemos cómo especialmente los últimos papas de Pablo VI para acá se han esforzado mucho por tener esa relación más cercana con los hermanos judíos, ¿verdad? La interpretación fundamentalista de las escrituras. El literalismo propugnado por la lectura fundamentalista representa en realidad una traición tanto del sentido literal como espiritual, abriendo el camino a instrumentalizaciones de diversa índole, la difusión de interpretaciones antieclesiales de las mismas escrituras, ¿verdad? Entonces, aquí fundamentalmente dos cosas: evitar, ¿verdad?, interpretar la Biblia en un sentido literal, sin ningún tipo de espíritu y sin ningún tipo de fundamento y estudio. Esto es muy importante recordarlo. Por eso lo que les insisto tanto, y seguiré insistiéndoles en este curso y más adelante, si Dios nos da vida, es precisamente recordar, ¿verdad?, que la Sagrada Escritura se lee en un contexto. Lo acabamos de decir, ¿verdad? Toda una realidad conjunta que nos enseña de una forma o de otra. Y esto es fundamental que nosotros lo tengamos presente siempre para no caer en esta instrumentalización de la que estamos hablando. El fundamentalismo rehúye la estrecha relación de lo divino y de lo humano en las relaciones con Dios. Tiende a tratar el texto bíblico como si hubiera sido dictado palabra por el Espíritu y no llega a reconocer que la palabra de Dios ha sido formulada en un lenguaje y en una fraseología condicionadas por una u otra época determinada. Entonces, igual, al leer en contexto, tenemos que ubicarnos en la realidad histórica, ¿verdad?, cultural de ese contexto, que nos ayuda a entender muchas veces por qué ciertas cosas se dan de esa forma o de esa manera. Esto es necesarísimo para poder entender la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos en ningún momento, hablemos del Nuevo Testamento, leer una de las cartas de San Pablo sin entender el contexto cultural e histórico de la comunidad a la que le está escribiendo. Y obviamente para poder entender eso, ¿verdad?, nosotros después, ya hacia nosotros, el saber eso nos ayuda a acomodarlo a la realidad que hoy estamos viviendo en un contexto y una cultura probablemente muy distintas a las que en aquel momento escribió el apóstol también. La verdadera respuesta a una lectura fundamentalista es la lectura creyente de la Sagrada Escritura. Y cuando hablamos de lectura creyente, hablamos de lectura, ¿verdad?, dentro de la iglesia, hablamos de lectura en contexto, hablamos de lectura orante, ¿verdad?, que tiene como principio fundamental la guía del Espíritu Santo, y hablamos de una lectura eclesial en cuanto a la comunidad que se reúne para escuchar y para poder interpretar la palabra y sacar una enseñanza de ella. Esta lectura practicada desde la antigüedad en la tradición de la iglesia busca la verdad que salva para la vida de todo fiel y para la iglesia. Esta lectura reconoce el valor histórico de la tradición bíblica. No podemos obviar, como lo decíamos anteriormente, el pasado, sino que más bien tenemos que complementarlo, tenerlo en cuenta. Quiere redescubrir el significado vivo de las Sagradas Escrituras destinadas también a la vida del creyente de hoy, sin ignorar, por tanto, la mediación humana del texto inspirado y sus géneros literarios. Entonces, recordar que también no solamente la cultura, el contexto histórico en el que se escribió y a quien se escribió la Sagrada Escritura o un libro del Antiguo Testamento o del Nuevo, sino también a las personas como tal, ¿verdad? Recordemos sobre todo cómo las circunstancias que nos narra el Antiguo Testamento de la vida de algunos personajes nos sirve para nosotros hoy entender que sí y que no deberíamos de vivir y cómo deberíamos de hacer. Diálogo entre pastores, teólogos y exégetas. En el número 45, nos recordaba en aquel momento el Papa Benedicto, ¿verdad? La auténtica hermenéutica de la fe comporta ciertas consecuencias importantes en la actividad pastoral de la Iglesia. Situarse en el horizonte de la acción pastoral quiere decir incluso para los eruditos, o sea, las personas que estudian, que trabajan, ¿verdad?, el estudio de la Sagrada Escritura, considerar el texto sagrado en su naturaleza propia de comunicación que el Señor ofrece a los hombres para la salvación. Lo más importante a la hora de estudiar la Sagrada Escritura es entender que Dios me está hablando a través de ella, ¿verdad? Y no creer solamente que me están dando alguna enseñanza
sin que Dios esté de por medio. La Dei Verbum alienta a que los exégetas católicos y demás teólogos trabajen en un común esfuerzo y bajo la vigilancia del magisterio para investigar con medios oportunos la escritura y para explicarla, de modo que se multipliquen los ministros de la palabra capaces de ofrecer al pueblo de Dios el alimento de la escritura, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad y encienda el corazón en el amor de Dios. Es importante, por ejemplo, reconocer, tener presente, aquí nosotros en Costa Rica, gracias a Dios, los señores obispos de la Conferencia Episcopal en general se han preocupado desde hacía mucho atrás por tener, ¿verdad? En este caso, personas, sacerdotes sobre todo, bien preparados en la Sagrada Escritura. El Centro Nacional de Catequesis, el CENACAT, que les he mencionado anteriormente, tiene los mejores especialistas en Sagrada Escritura que tenemos en el país. Y esto nos ayuda mucho a tener una guía, un contexto, ¿verdad?, de trabajo pastoral muy bueno. Por eso es que nosotros tenemos un acervo de libros, de catecismos, de formaciones inmensa a nivel de nuestro país, a pesar de ser tan pequeñito, ¿verdad?, que se puede incluso codear con los países más grandes, en donde puede haber muchos más sacerdotes o teólogos, ¿verdad?, ya preparados y fundamentados en la palabra de Dios. Biblia y ecumenismo, número 46. Subrayar el puesto central de los estudios bíblicos en el diálogo ecuménico con vistas a la plena expresión de la unidad de todos los creyentes en Cristo. Aquí quiero que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, el ecumenismo, ¿verdad?, no es en ningún momento una realidad ajena a nosotros como cristianos. No, estamos llamados, recuerde, capítulo 17 de San Juan, oración sacerdotal de Cristo antes de morir. Padre, que todos seamos uno como tú y yo somos uno. Ese es el querer del Señor. Que todos lleguemos a la unidad. Y por tanto el ecumenismo es un medio, es una forma, es una plataforma que nosotros podemos utilizar para poder ir trabajando en esta unidad que Dios nos pide que tengamos que hacer todos nosotros como creyentes, como personas de fe. Pero también es importante recordar, el segundo elemento, ¿verdad?, que el ecumenismo no es una camisa de fuerza que nos tiene que llevar sí o sí, ¿verdad?, a buscar una unidad, muchas veces sacrificando la fe. Y en este sentido, quisiera que tuviéramos muy presente que lamentablemente en algún momento, sobre todo a nivel de laicos, se nos ha dado la situación de que se piensa que para poder estar unidos, para poder vivir como hermanitos, ¿verdad?, tenemos que renunciar a nuestra fe y tenemos que poner abajo en cosas que creemos y sabemos son la verdad de Jesucristo. Entonces tengamos cuidado en eso, ¿verdad? Porque si bien en algún momento se ha hablado, se ha dicho, ¿verdad? Es que de todos modos es el mismo Dios, ¿verdad? Sí, es el mismo Dios en el cual estamos creyendo, pero no es al mismo Dios, ¿verdad?, al que nos estamos acercando. Porque precisamente nuestra realidad de fe, ¿verdad?, no está obviando muchas cosas que sí en muchos momentos han obviado nuestros hermanos separados, nuestros hermanos sobre todo protestantes, evangélicos. Entonces es necesario entender esto, ¿verdad? Y curiosamente, a veces nosotros siendo quienes contenemos el depósito de la fe, ¿verdad?, somos por medio de algunos laicos los que renunciamos a ese depósito, ¿verdad? Simple y llanamente por una falta de formación e ignorancia y un malentendido sentido de ecumenismo. Escuchar y meditar juntos la Escritura nos lleva a vivir la comunión real, aunque todavía no plena, ¿verdad?, por esta realidad que estamos diciendo. Un camino que se ha de recorrer para alcanzar la unidad en la fe, como respuesta a la escucha de la palabra. Y tomemos en cuenta estos principios, escuchar juntos la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es importante, necesario. Practicar la lección divina de la Biblia. Esto para nosotros es fundamental, profundizar, interiorizar, hacer más vivencia de lo que la Sagrada Escritura nos da. Dejarse sorprender por la novedad de la palabra de Dios que nunca envejece ni se agota. Recordemos, la palabra de Dios es actual siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios la hace actual.
la hace asumir nuestra realidad propia desde hace más de 2000 años hasta acá. Superar nuestra sordera ante las palabras que no concuerdan con nuestra opinión o prejuicio, ¿verdad? Esto es muy importante. Que nosotros seamos muy conscientes y muy responsables en entender de que esto no es una cuestión de gustos, ¿verdad? Para gustos están las tiendas. Esto no es una cuestión de si me parece o no me parece, si me gusta o no me gusta, si me suena o no me suena, si se acomoda a lo que yo quiero o no. No, o sea, la fe se asume en su contexto, en su totalidad, ¿verdad? No una cuestión de gusto, de opinión o incluso, como dice el pasaje, de prejuicio. Escuchar y estudiar en comunión de los creyentes de todos los tiempos. Nunca debemos de olvidar lo que ya otros han hecho antes que nosotros. Por eso lo que decíamos al principio, la importancia de la vigencia que tiene todavía la interpretación y el trabajo bíblico de los santos padres de la Iglesia. Conviene incrementar el estudio, la confrontación y las celebraciones ecuménicas de la palabra de Dios vividas con un verdadero sentido. Se debe evitar que estos encuentros sean propuestos como sustitutivos de la participación de la Santa Misa. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque incluso dentro de nuestra comunidad es algo que hace ya bastante tiempo vengo luchando por otros medios, ¿verdad? Hay personas que se reúnen dizque a leer y a estudiar la Sagrada Escritura en sus casas con algunos grupos, incluso dirigidos por hermanos no católicos, ¿verdad? Y piensan que ya eso sustituye totalmente la Eucaristía. Y personas que en algún momento venían a la Eucaristía, venían a misa, por una cuestión de capricho y por una mala interpretación de lo que realmente debe ser la comunidad reunida, hoy ya no vienen a la Eucaristía, pero sí asisten a ese tipo de grupos, rompiendo totalmente la comunión de la fe. Y ahora, al final, quisiera hacerles una observacioncita con eso. Se han de reconocer con serenidad aquellos aspectos que requieren ser profundizados y que nos mantienen todavía distantes, como por ejemplo la comprensión plena del sujeto autorizado de la interpretación en la Iglesia y el papel decisivo del magisterio. Recordemos, nosotros tenemos el depósito de la fe, a nosotros, a la Iglesia, se le dio por parte del Señor y de los apóstoles ese depósito para custodiarlo y, por tanto, no solamente somos los que debemos de custodiar ese depósito para que se mantenga vivo y sobre todo intacto, sino también es a nosotros a los que nos corresponde hacer responsablemente una interpretación y una enseñanza de esta misma realidad de fe, de este depósito. Entonces es importante entenderlo, no porque nosotros seamos más que otros, sino por la responsabilidad que Dios nos dio al dejarnos en las manos esto y porque realmente queremos corresponder a Cristo, debemos de hacerlo de esta forma. La promoción de las traducciones comunes de la Biblia es parte del trabajo ecuménico. Esto es un poco lo que les decía al iniciar este encuentro. Consecuencias en el planteamiento de los estudios teológicos. En el número 47 nos dice, otra consecuencia de la adecuada hermenéutica de la fe es mirar la necesidad de esta en la formación exegética y teológica de la formación de los candidatos al sacerdocio. Esto es un elemento importante. Nada más les hago referencia que es algo que pues se maneja bastante bien. Los últimos 4 años de la fase teológica de estudios para el sacerdocio son 4 años que se estudia plenamente la Sagrada Escritura y todo lo que con ella conlleva a nivel teológico. Entonces, por eso también es importante entender de que en el caso nuestro aquí, en la iglesia costarricense, siempre ha habido una buena formación de todos los sacerdotes. Evítese fomentar un concepto de investigación científica que se considere neutral respecto a la escritura. A esto se refiere específicamente de que no, por querer, ¿verdad? Tender puentes de diálogo, olvidemos lo que es más importante, que es la fidelidad a la Sagrada Escritura. Junto al estudio de las lenguas en que ha sido escrita la Biblia y de los métodos interpretativos adecuados, es necesario que los estudiantes tengan una profunda vida espiritual, de manera que comprendan que solo se puede entender la Escritura viviéndola. Esto, recuerden que se los he transmitido también y que debemos de ser muy responsables en esto, todos, tanto ustedes laicos como nosotros sacerdotes, de que para que realmente la Sagrada Escritura pueda lograr su objetivo
de llevarnos por un camino hacia Dios, tenemos que tomarla también en un contexto plenamente espiritual, ¿verdad? Y no solamente en una cuestión meramente formalista a nivel de interpretación. El estudio de la Sagrada Escritura, leída en la comunión de la Iglesia Universal, sea realmente el alma del estudio teológico. Importante que recordemos ese aspecto de la comunión en la Iglesia, que es una de las cosas que lamentablemente a veces ha echado a perder el trabajo con respecto a la Sagrada Escritura. Los santos y la interpretación de la Escritura, número 48, ya casi estamos terminando. La interpretación de la Sagrada Escritura quedaría incompleta si no se estuviera también a la escucha de quienes han vivido realmente la palabra de Dios, es decir, los santos. Viva lectio et vita bonorum. La palabra vivida hace una buena vida. Esta frasecita que nos podría servir, ¿verdad?, mucho para reconocer lo que realmente importa dentro del contexto de la lectura de la Sagrada Escritura. Se nos muestran grandes ejemplos de santidad que parten siempre de la Escritura y sus enseñanzas. En relación con la palabra de Dios, la santidad se inscribe así, en cierto modo, en la tradición profética en la que la palabra de Dios toma a su servicio la vida misma del profeta. La santidad en la Iglesia representa una hermenéutica de la Escritura de la que nadie puede prescindir. La vida de los santos, aquellos de ustedes que les gusta leer la vida de los santos, tengan presente eso. La vida de los santos tiene como fundamento real y concreto la vivencia de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Ninguno de los santos que nosotros conozcamos, ¿verdad?, está fuera de este contexto. Entonces, esto nos sirve también para una interpretación sana, a veces, de algunas cuestiones, ¿verdad? Hablemos, como lo decíamos en algún momento, incluso de las revelaciones privadas, ¿verdad? De qué tan real es o no una situación de estas. Concluiríamos entonces con esto. Ok. Traté de ser rápido para no extenderme con el... No sé si fue demasiado rápido. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que el padre acaba de exponer, porque son temas que se las trae. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario también? ¿Verdad? Aquí estamos abiertos. Jessie. Sí, buenas tardes, padre. Buenas tardes. Estamos acá, Jessica y Jonathan. Yo tenía una duda, ahora cuando se hablaba de la teoría dualista, ¿verdad? No recuerdo el nombre del señor, era como con M, que hablaba, por ejemplo, de la justicia y sobre la parte del amor, ¿verdad? O sea, como ver el Antiguo Testamento como de la parte de la justicia y que tal vez a uno, erróneamente, perdón, le da como temor el Antiguo Testamento y el Nuevo con la concepción más bien del amor y lo relaciono quizás como con la misericordia. En esa posición dualista de este señor, ¿cuál sería la posición que debemos de tener nosotros como cristianos? Porque para mí, por ejemplo, serían como los dos. Yo ahorita estaba comentando con Jonah que yo me pongo a ver como a Jesús de la Divina Misericordia, por eso le digo que si erróneamente lo pienso así, pero yo pienso que Dios es los dos, o sea, como en justicia y como misericordia, pero no como un Dios de que hay que tenerle miedo porque si vamos a hacer eso como que nos va a castigar, no, yo no lo veo así, sino veo como los dos, pero en esa posición de justicia, en hacer lo correcto. Entonces, no sé cuál sería como la posición, Pablo, si nos puede orientar al respecto. Ok, si se acuerdan, el domingo les decía, ¿verdad?, de una frase de San Pío, de Pietrelcina, ¿verdad? El creyente no teme, sino que confía. ¿Okay? Y recordémonos que cuando hablamos de este don de temor de Dios, ¿verdad? Siempre les he explicado también, no es temor a Dios, es temor de Dios, ¿verdad? En la interpretación del Antiguo Testamento, esto significa que nosotros tenemos un respeto profundo por la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, no es temor, no es miedo, ¿verdad? No es uy, qué miedo, Dios me va a castigar por tal cosa. No, si merezco castigo es porque estoy haciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Yo mismo lo estoy haciendo, no Dios. Y como siempre les he dicho, Dios no castiga, me castigo yo con mis acciones, con mi vida, cuando me aparto del amor de Dios y comienzo a hacer el mal o a hacerme mal a mí mismo con mis acciones. Ese es el castigo. Entonces, cuando hablamos de justicia,
¿verdad? En la mención de este hombre, de este filósofo Marción, ¿verdad? Es contraponer. El dualismo es contraponer, no es integrar. Para nosotros como cristianos es integrar, ¿verdad? Esa justicia divina que nos lleva a vivir en rectitud, ¿verdad? A la par de ese Dios de amor que queriendo que yo viva esa rectitud, ¿verdad? Me lleva de la mano con esa ternura y con ese amor de Dios. Entonces, estas dos cosas van juntas. Exacto, El cristiano no exacto. teme, ¿verdad? Sí, correcto, Perdón. por eso me quedó la duda, porque por ejemplo, para mí el concepto de dualismo es como que cada uno jala por cada lado, pero Sí, yo lo veo como más bien que Dios, como lo que usted hablaba, de esa integralidad o esa fusión que para mí son los dos, es justicia y es amor al sí. mismo tiempo, a pesar de que el Señor los tiende como la teoría dualista, digamos, como dualista, ¿verdad? De dos, más bien como que exactamente que se contraponen, por eso me quedó la confusión. Sí, no, tal vez no me expliqué bien. Recuerden que más bien lo que al hablar de Marción, lo que se está diciendo es de una injerencia de este hombre en el siglo segundo dentro de la iglesia que hizo que precisamente muchas personas lo vieran desde esa perspectiva, ¿verdad? De contraponer. Y entonces alejarse del Antiguo Testamento como algo malo y quedarse solamente con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es esa la realidad, lo que pasó, pero no es que es eso lo que la iglesia vivía, sino que este hombre tuvo esta injerencia y logró ciertamente jalar bastantes adeptos a su pensamiento, pero no es lo que la iglesia desde el principio siempre ha enseñado y ha vivido. Padre, tal vez Gracias. pueda hacer un comentario ahí. No sé si hay alguna persona antes. No, perdón, No, nada más. ¿Quedó claro, Jessica? Sí, señor, muchísimas gracias. Con gusto. Gracias a usted. Dígamelo, sí. que, bueno, también mucho de lo que he podido, digamos, ver, mucho de la herencia que nosotros hemos recibido por nuestros padres, nuestros abuelos, siempre ha sido, si usted hace esto, Dios lo castiga. Si usted va a hacer esto, Dios se va a poner bravo con usted. Si usted no se porta bien, el niñito Dios no le va a traer juguetes. Entonces siempre ha sido, ¿verdad? Como que de alguna forma, a nivel psicológico, a uno siempre lo han borbandeado con la idea de que siempre Dios es muy bravo, es castigador, que siempre va a estar al tanto de las cosas que uno está haciendo malo para caernos, ¿verdad? Porque de alguna forma eso como que llega a calar en el inconsciente nuestro, ¿verdad? Y tras de eso, con la falta de formación que realmente hay con respecto a toda esta gama de posibilidades que nos da Dios para perdonarnos, lo vemos más bien centrado en solo el hecho de que Dios nos va a castigar por todo lo malo que hemos hecho, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues sale esta ideología de la cual usted habló, que es precisamente lo del fundamentalismo, que se arraiga mucho también en ese concepto, ¿verdad? De ver a Dios como un Dios castigador, coger el texto totalmente literal de la Biblia, ¿verdad? Sin interpretarlo, sin ver el contexto histórico, sin ver las implicaciones o los acontecimientos que se dieron en el momento en que fueron escritos los libros. Y al interpretarse totalmente literal, nos da cabida también a tener un pensamiento de que Dios siempre va a ser castigador si lo vemos literalmente como, por ejemplo, el Antiguo Testamento lo definen en varias partes de la Biblia. De hecho, Galileo y Galilei tiene una frase que dice que la Biblia muestra el camino al cielo, no la manera en que funcionan los cielos. Entonces de ahí podemos partir que al final la Biblia no la podemos leer literalmente, sino que hay que interpretar, hacer el estudio precisamente de contexto y qué nos está diciendo al hoy, ¿verdad? Porque ellos lo hicieron en su tiempo y eran condiciones totalmente diferentes, pero el mensaje siempre está para quien lo lea, lo pueda adaptar o lo pueda más bien no adaptar, sino interpretar para las necesidades del hoy, que al final eso es lo que ustedes hacen en la homilía, ¿verdad? Traer ese mensaje al hoy para poder escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ustedes o qué es lo que nos quiere decir a través de la misma Biblia, pero interpretándolo ya con las ideas del contexto, ¿verdad? Es más que todo lo que quería como comentar. Sí, es importante también pensar, bueno,
es algo que lamentablemente no podemos evitar en muchos casos, pero por lo menos en este contexto de reunirnos nosotros en esos encuentros de formación, sí es importante que por lo menos ustedes lo tengan en cuenta, que muchas veces nos hemos dejado llevar por lo que escuchamos en la calle, Sí. ¿verdad? Y tomamos muchas de las cosas que a veces escuchamos en la calle como santa palabra. Y no es así, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo el caso, cuando se habla de que de frente a los anticonceptivos, ¿verdad? Que la iglesia prohíbe los anticonceptivos porque quiere que todo el mundo tenga hijos como conejos, ¿verdad? Y eso se dice abiertamente todo el tiempo en la calle. Y como les he dicho en otro momento, en otros contextos de formación, la iglesia más bien es la que propugna la planificación familiar, la que tiene conciencia de una dignidad del ser humano y de la persona conforme a la vida, ¿verdad? Y que si estamos en contra de ciertas técnicas, de ciertos usos de anticonceptivos artificiales, es precisamente por el daño que eso puede traer a la salud de la madre, porque hablan de que la iglesia es machista, ¿verdad? Y nadie escucho yo decir que la sociedad es machista en cuanto a estas situaciones en donde la mayor parte de anticonceptivos artificiales los tiene que usar la mujer y con todos sus efectos secundarios, ¿verdad? Y el hombre como si nada. Por eso yo siempre, y muchas veces los he dicho, cuando tiene que haber, por una cuestión médica, la necesidad de una operación para no procrear más en una mujer, yo siempre a las parejas que me consultan les digo que se opere el hombre, ¿verdad? No la mujer, porque la operación de la mujer es mucho más grosera, mucho más lenta de poder sanar, ¿verdad? Y con unas implicaciones mucho más groseras para ella. Mientras que el hombre son mucho menos en todo, ¿verdad? Y es bueno, y ahí me perdonan los señores, ¿verdad? Es bueno que de vez en cuando también les cueste un poquito, ¿verdad? Y que no sea solamente la mujer la que tenga que llevar toda la carga todo el tiempo. Entonces, pero lamentablemente en la calle dicen una cosa y todo el mundo lo da como si fuera lo cierto, ¿verdad? Sin preguntarse si realmente la iglesia está pensando de esa forma o no, cuando no es así, ¿verdad? Y en la Sagrada Escritura nos pasa mucho eso, ¿verdad? Curiosamente, los que ya tenemos un poquito más de edad, ¿verdad? Fuimos criados en ese contexto que usted dice, Rocío, del Dios del miedo, ¿verdad? Pero eso, y yo se lo digo como alguien que conoce un poquito más, eso lamentablemente fue precisamente una de las cosas que nos permeó más de la entrada del protestantismo en Costa Rica, ¿verdad? Por la lectura precisamente literal de la Sagrada Escritura. Como nosotros éramos ignorantes, no leíamos la Sagrada Escritura, entran los protestantes a ser loco y a leer supuestamente la Sagrada Escritura sin tener ningún fundamento ni estudio y a leerla literalmente, y lo primero que había que hacer era volar, ¿verdad? Palo a todo mundo para que se convirtiera y cambiara. Anterior a la entrada de los protestantes en Costa Rica, la visión que se tenía de Dios era una visión muy cristiana, ¿verdad? Por eso las devociones del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Si ustedes analizan las primeras devociones que acogieron nuestros padres y nuestra iglesia en Costa Rica, fueron más bien devociones de mucha ternura y mucho amor de Dios. Y arraigadas totalmente, lo decíamos el domingo, ¿verdad? Incluso en la, ¿cómo se llama? En la tradición de tener el corazón de Jesús, la imagen del corazón de Jesús en las casas. Porque la conciencia nuestra de familia siempre ha sido un Dios de amor, nunca de temor, ¿verdad? Pero lamentablemente estas cosas de afuera las agarramos más que lo que realmente corresponde, ¿verdad? Elisa. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Dos cositas. Con respecto a lo que estaban ahora hablando y lo que principalmente hablaba Rocío, y decidió Dios es un Dios castigador o no, y esa idea que manejamos. Hay algo muy
profundo que Santa Teresa de Ávila, conversando con Dios, le preguntó, le preguntó sobre el destino final de Judas Iscariote. Pensando posiblemente que la respuesta que iba a recibir era que estaba en el infierno, ¿verdad? O recibiendo un castigo. Y la respuesta de Dios fue: recuerda que fue apóstol de mi hijo. Y luego le pregunta por el rey Salomón y Dios le responde: recuerda que me construyó un templo. Eso, con el último apartado de lo que usted acaba de repasar sobre los santos, es la respuesta a esas inquietudes. Dios prefiere mirar lo bueno y no lo malo. Primero está lo bueno del ser humano. Entonces, yo creo que si estudiáramos a profundidad que la naturaleza, si concientizáramos a profundidad que la naturaleza de Dios es amor, y por lo tanto amarnos, aquel que es padre o madre y es un buen padre, tiene una idea, porque al igual que Dios, un padre o una madre prefiere ver lo bueno en sus hijos antes que lo malo. Y segundo, yo me pareció, no estoy segura, que la presentación suya llegó hasta el punto 48, pero yo creí que llegaba hasta el 49, ¿o me equivoqué? No, está hasta el 49. Lo que pasa es que no le puse el numerito ahí. Ah, ya, perfecto. De hecho, el último parrafito es lo que le saqué del 49, si se fijan. Ajá. Porque el 48 es precioso acerca de lo que la vida de los santos refleja, ¿verdad? Respecto al Evangelio. Sí, de hecho los ejemplos no los tomé en cuenta porque obviamente lo que me implica es concretarles algunos aspectos, ¿verdad? Pero como ustedes lo leen, ahí están todos los ejemplos que pusieron en ese apartado, ¿verdad? Es todo. Gracias. Gracias, Elisa. Con respecto a eso que nos decía Elisa ahorita, tomemos en cuenta precisamente eso. O sea, si uno hace experiencia de Dios tratando de ser objetivo, sin ese montón de polvo y paja que a veces le metemos a las cosas, ¿verdad? Es un Dios de amor. Desde el principio nos creó a su imagen y semejanza. Ya desde ahí, ¿verdad? Un Dios de castigo, de represión, que se goce con el sufrimiento humano, no va a ser una creación como la hizo, ¿verdad? O sea, es que a veces no nos detenemos como un momentico a ver, ¿verdad? Las cosas, sino que ese polvo y paja del mundo es lo que nos mueve. Y lamentablemente así a veces actuamos también, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos grandemente. Pero ojalá pudiéramos nosotros en algún momento ser más reflexivos y tener una mirada un poquito más detenida ante la realidad de Dios en la vida. Y cuando se habla de castigo, sobre todo en el Antiguo Testamento, siempre recordemos y tengamos presente de que el castigo no es la prioridad. Si ustedes me ponen en una balanza los pasajes del Antiguo Testamento, ¿cuántos de ellos hablan de un Dios que ama a su pueblo, que lo protege, que lucha con él, que lo perdona, ¿verdad? De frente a los pasajes donde habla de un castigo, hay una gran diferencia, ¿verdad? En pro de ese Dios de amor. Entonces, la realidad del ser humano es así. Es más, nuestra vida es así, ¿no? En nuestra vida hay muchas cosas que a veces no han sido tan buenas. Errores, dificultades, fragilidades. Pero yo estoy seguro que la vida de cada uno de nosotros
tiene más cosas buenas que malas en toda su historia. Mucho más buenas que malas. Y es la misma realidad de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos crea a su imagen y semejanza, y siempre les he dicho eso, no hay nadie tan malo que no haya algo de bueno en él, ni nadie tan bueno que no tenga algo malo. Porque esa es la realidad humana, ¿verdad? Igual tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura con ese contexto. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda más. Tal vez me ponen en el chat si tienen alguna pregunta ahí o para que ellos vean ahí si hay alguna manita levantada. Nada más le puntualizo dos cositas que les dije que quería puntualizarles. Vea, primero, con respecto al ecumenismo y sobre todo lo que les decía de las reuniones que se concretan en el documento, pero que en experiencia pastoral lamentablemente es una realidad dolorosa. Estas reuniones que a veces hacen en alguna casa, ¿verdad? Con muy buena intención, en muchas de ellas, pero no necesariamente con el mejor tino para estudiar la Sagrada Escritura. Tengan presente, y se los he dicho muchas veces en misa, no porque se hable muy bonito o porque se tenga mucha facilidad de palabra, quiere decir que se hable con la verdad, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener mucho cuidado con eso. Hay grupos aquí mismo en la parroquia, como les he dicho, con los que lamentablemente he tenido una lucha en todos estos 8 años, de personas que se reúnen en casas a disque que a estudiar la Sagrada Escritura, al alero de personas que incluso, ¿verdad? Hacen cosas totalmente contrarias a la fe. No sé si se acuerdan, hace unos 5 años más o menos atrás que en las misas les estuve diciendo, de hecho, un poco cabreado, que me cuesta, ¿verdad? Pero se los estuve diciendo un poco, ¿verdad? De una persona que había venido a una Eucaristía y se había llevado el Santísimo Sacramento y estaba haciendo ritos en su casa con algún grupo de personas, ¿verdad? Ustedes no saben el daño terrible que esa persona hizo a muchas personas en la comunidad que se dejaron llevar por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y a veces me cuesta entender cómo personas adultas no pueden tener sentido común, que aunque sea el menos común de los sentidos, es necesario, ¿verdad? Tener sentido común y ver cuando algo no está bien, cuando algo no debe hacerse bien. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Si ustedes necesitan aprender algo de la Sagrada Escritura, si necesitan formarse, con gusto nosotros los podemos guiar y orientar. Hay medios ahorita más que nunca digitales en los que ustedes pueden buscar formación, si no pueden hacerlo literalmente en cuanto a libros y material, o incluso yo les puedo proveer alguna cosa que tenga por ahí y con gusto se los comparto. Pero tengan mucho cuidado con esto, ¿verdad? A veces las mejores intenciones no son las más adecuadas. Entonces, si alguien llega, mire, venga, nosotros nos reunimos a orar y a esto, analícelo primero, ¿verdad? Que a veces, acuérdense que los lobos también tienen piel de oveja, ¿verdad? Entonces, por aquello, cuidado, ¿verdad? Es importante eso. Y lo segundo que quiero recalcarles un poco es que revisen, por favor, se los había dicho ya desde el principio, porque en estos días les digo, me ha llegado algo, en estos días en general, ¿verdad? Unas 2 o 3 personas que me han llegado ahí con la Sagrada Escritura que tienen y curiosamente las 3 que me han llegado, las 3 tienen Sagradas Escrituras protestantes, ¿verdad? Entonces, tanto que he insistido y pareciera, no sé, que a veces como que no me oyen, ¿verdad? Y si bien en la Sagrada Escritura hay que tratarla con respeto, aunque no tenga los deuterocanónicos y aunque la redacción no sea católica, ¿verdad? No es el mejor instrumento para nosotros como católicos para poder acercarnos a la Sagrada Escritura. Entonces, si quieren comprar una Sagrada Escritura, ¿verdad? Consulten, si llegan a algún lugar a comprarla, véanla, ¿verdad? Bien, que tengan los elementos que ya les dije y ojéenla un poquito adentro, ¿verdad? Si entienden bien la redacción, si por ejemplo hasta incluso eso ahorita, si la letra es suficientemente grande para los que usamos 4x4, ¿verdad? Que a veces nos queda un poquillo difícil, entonces eso es un elemento.
Y si quieren ir más a lo seguro, solo compren la Sagrada Escritura en la tiendita de la parroquia. Y ya con eso, ¿verdad? Se evitan cualquier problema. Porque aquí solamente se trae lo que realmente funciona, ¿verdad? ¿Vio el eslogan? ¿Ah? ¿Qué maneras? ¡Qué artista! Excelente. ¿Yo? ¿Ah? Voy a decirle a Martita que tenga que poner ese eslogan ahí. Eso puede ir en la el ventana. banner también. Sí, ¿verdad? ¿Ah? Solo bueno. Padre, Rocío. tal vez lo que iba a comentar era, bueno, no solo a nivel de que la gente se reúna para hacer este estudio de las Sagradas Escrituras, sino también la información que también se ponen a ver en YouTube, porque hay que tener mucho cuidado también con esa información, que bajo esta careta de que supuestamente son católicos, no lo son, ¿verdad? Entonces hay que tener todavía mucho más cuidado con estos programas o estas reuniones que se hacen por YouTube, porque al final cuando se dan cuenta están totalmente enrolados, ¿verdad? Y muy confundidos, porque desgraciadamente el ser humano no le gusta las cosas fáciles. Entonces, al no tener que coger un libro, leerlo, traerlo, sentarme, etcétera, prefiere también sentarse frente a un televisor, un teléfono, lo que sea, y empezar a escuchar de todo y no discernir en realidad qué es lo que está escuchando o qué es el mensaje que se le está dando a esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos grupos que hay ahorita en YouTube que se dicen que son católicos y no lo son, ¿verdad? Y hay que ver cómo manipulan la información. Sí, y sobre todo, digamos, o sea, partamos del hecho de que en caso, creo que todos los que estamos aquí en el encuentro, todos somos personas maduras, ¿verdad? Entonces, usemos el discernimiento, es muy importante eso, para que no nos embauquen, ¿verdad? Y nos hagan caer tal vez en situaciones ahí luego tristes. Yo creo que es importante entender a veces, yo no entiendo cómo a veces somos demasiado inocentes en tantas cosas, ¿verdad? Y en cosas que deberíamos de ser realmente más perspicaces y más cuidadosos, no lo somos. Entonces, hagamos el esfuerzo. Recuerden lo que dice Jesús, ¿verdad? Sean astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿verdad? Entonces, hay que ser bueno, ¿verdad? Entonces, por ser buenos, a veces confundimos el ser tontos. Y no somos tontos, porque en algunas cosas nos pasamos de vivos, ¿verdad? Entonces, ojalá que en eso tengamos cuidado. Bueno, no sé si habrá alguna otra cosita, ya se nos fue el tiempo. Son las 13 en punto, vean qué maneras. 15 minutos tarde, pero les llegué. Dígame, don Olman. No, Rocío, que ya no me le rebaje nada al padre con lo que esas últimas frases que dijo, ya está listo. Está bien. Padre, ya puede más o menos percibir de qué fue lo que él habló antes. ¿Me iban a castigar entonces? No, ellas, no sé. No sé, pregúntele a don Olman. Sí. Pues ok. No, fue don Olman nada más, fue don Olman. Qué lástima que no se estaba grabando con anterioridad para que el padre pueda repasar ahí. Yo nada más digo, en 8 años, con lo puntual que he sido, si me pongo a rebajarles la impuntualidad de muchos de ustedes, sí. ¿Quién sabe quién sale mejor? Puede construir el salón, el centro pastoral. Yo se los dije de un principio, pero ustedes siguen ahí, ¿va? Sí, bueno. No, muchas gracias por todo. Buenas. Un saludo y felicidades a los padres de familia, ¿verdad? Gracias. Que pasen mañana un buen día y que les ayude el Señor a reflexionar sobre su labor y su misión a la luz de San José, ¿verdad? Que es el ejemplo y el modelo que tenemos más cercano en este año jubilar. Entonces, ojalá que lo podamos tener en cuenta. A aquellos que ya tienen a sus papacitos en el cielo, ¿verdad? Una oración de mi parte por todos, para que Dios los tenga gozando de su santo reino, ¿verdad? Los que tal vez los tienen ahorita enfermitos, para que el Señor los fortalezca y les dé mucha esperanza. Y los que tal vez por algunas situaciones de la vida no han podido convivir de la mejor forma con ellos, ¿verdad? Recuerden que aunque no hayan sido los mejores padres en la crianza, dieron el don de la vida y por algo Dios lo dio, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que orar también para que en su caminar vayan corrigiendo
los malos pasos que tal vez su vida haya dado. Si gusta, entonces, Rocío, hacemos la oración. Sí, nada más ubicarnos en la anterior para decirnos hasta dónde vamos a llegar para el próximo, la fecha. Ahí estaríamos en el próximo encuentro, si Dios lo permite, el 17 de julio, y vamos a estar con los numerales 50 al 63 para que lo consideremos y pues vayamos tomando lectura de esto para cuando nos toque el próximo encuentro. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ok. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que me has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, los presentes en este encuentro, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Tengan feliz fin de semana a todos. Cuídense mucho, por favor, y que Dios me los acompañe. Igualmente. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.